Hoy quiero hablar de raqa'iq. Hoy quiero tocar un poco el corazón. El profeta Muhammad (a.s.) nos dijo en un hadith auténtico que todo ser humano tiene un trozo de carne en su cuerpo. Un trozo de carne en su cuerpo del tamaño de un puño. Y si ese trozo de carne es bueno y es puro, todo el cuerpo se purificará y le seguirá en bondad. Pero si ese trozo de carne está corrompido, todo el cuerpo y toda esa personalidad le seguirá en corrupción. Y después dijo, ese trozo de carne es al-qalb, el corazón. Por lo tanto, el corazón es muy importante. El corazón es donde residen las sensaciones más puras de cara a la adoración con nuestro Señor y de cara a la interactuación o interacción con las personas. Por lo tanto, vamos a tocar un poco el corazón a través de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a tomar momentos importantes de la vida del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y vamos a explicarlas y derivar beneficios. La charla se titula Enseñanzas, beneficios y perlas de la vida del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, derivados o extrapolados a nuestra vida. Vamos a ver cómo podemos aplicar esas anécdotas o situaciones que le ocurrieron y extrapolarlas a nuestra vida. Y son diferentes puntos. Vamos a empezar con el primer punto, que es la rahma, que es la misericordia que tenía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él tenía misericordia con todos, ya que él en sí era misericordia. Allah subhanahu wa ta'ala lo define en el Corán diciendo وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te hemos enviado, Allah dice en el Corán, no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como una misericordia para alamin. ¿Qué significa alamin? ¿Solamente los musulmanes? No. Según el tafsir de Ibn Abbas radiyallahu anhu, que trae el imam Ibn Kathir, el tafsiri es todos los mundos, todas las personas, todos los seres humanos, incluso animales y plantas. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos dijo en un hadith que está en Bukhari y Muslim, La yarhamullah man la yarhamun nas, que se puede traducir como Allah, Dios, no tendrá misericordia de aquella persona que no sea misericordiosa. ¿Con quién? Con las personas. Lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Incluso con los animales debe ser misericordioso. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam en un hadith, Man la yarham, la yurham. El que no tenga misericordia, no se le tendrá misericordia. Incluso cuando el musulmán se dispone a sacrificar un animal en alguna de nuestras festividades, debe ser absolutamente misericordioso con ese animal, en todos los aspectos, Y no quiero hablar de este tema porque sería largo y sería el fiqh del udhiyah, y ese es otro tema. Pero debéis ser misericordiosos con el animal, sea vuestro o no sea vuestro, sea un animal que veis por el camino o no. Vosotros conocéis, subhanallah, recuerdo dos ahadith que me vienen a la cabeza de un gato y un perro, ¿verdad? ¿Os suena? Una mujer, hadith auténtico, una mujer tenía un gato que lo encerró al gato y no le daba amarró al gato o encadenó al gato y no le daba de comer y tampoco permitía que fuera a buscar comida o a alimentarse. Y Allah castigó a esa persona de forma severa por lo que hizo con ese animal. Y en otro hadith nos encontramos a una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo, si sabéis a lo que me refiero, lo cual es un pecado en cualquier forma de adoración y religión, pero observó un gato, veo que estáis despiertos, observó a un perro que estaba muy sediento, excelente, muy sediento, y se quitó uno de sus zapatos, llenó agua de un pozo y le dio de beber a ese perro, de la sed que tenía, y Allah perdonó sus pecados por eso. Allah fue misericordioso con esa mujer que había cometido muchos pecados y la perdonó, subhanallah, por ese acto de misericordia que tuvo. Por lo tanto, todo esto nos tiene que valer a nosotros. ¿Qué decimos entonces de aquella persona que quita la vida a otra persona de forma injusta? ¿Qué decimos entonces de aquella persona que salva la vida a una persona? Todos hemos estado escuchando estos días que los musulmanes, para condenar a los
a estos personajes malvados y terroristas que matan en nombre del Islam y que de Islam no tienen nada, y lo hemos reiterado mucho de forma monográfica en este congreso. Hemos estado mencionando una ley del Corán donde Allah nos dice claramente que aquella persona que mate a una persona de forma injusta es como si ha matado a toda la humanidad, y aquella persona que salve a una persona o una vida es como si hubiera salvado a toda una humanidad. Por lo tanto, es muy importante la misericordia. El siguiente hadith que traigo está en Tirmidhi y también lo trae el Imam Ahmad en su Musnad y lo narra Abu Huraira, radiyallahu anhu. En una ocasión, el profeta alayhi salatu salam estaba en la mezquita, hadith auténtico. Estaba en la mezquita con sus sahaba, hablando con ellos, enseñándoles, y de repente entró un beduino, una persona que vive en el campo, en las afueras, no interactúa con la gente de la ciudad. Entró en la mezquita directamente, fue a una de las esquinas interiores de la mezquita y comenzó a orinar dentro de la mezquita. Los sahaba, cuando lo vieron, se enfadaron, se pusieron muy nerviosos debido a esta gran falta de respeto. Algunos sacaron sus espadas porque se perdieron la noción de la razón, fueron hacia él y el profeta alayhi salatu salam dijo: da'u, dejadle que termine, no le molestéis. El hombre terminó y el profeta alayhi salatu salam se acercó a él. Fijaros, imaginaos, ¿cómo se dice en español? Picture this image, ¿cómo se dice en español? Imagínate esta fotografía, perdón, esta escena. Se acercó a él y le dijo: Salamu alaikum, verás, entendemos que tengas necesidades fisiológicas, naturales, y que debas evacuar sustancias de tu cuerpo, pero este no es el sitio correcto para eso. Fijaros, mashallah. Este no es el lugar para hacer esto. Este es un lugar para adorar a Dios. Ese es un lugar para adorar a nuestro Señor, y esto no se hace aquí. Esto es un pecado y esto lo rechazamos. Y el hombre observó a esos que querían aniquilarle y observó al profeta alayhi salatu salam, esas bellas palabras que desprendió, esa rahma, esa misericordia que tenía con él, y empezó a gritar. Y gritó, dijo: ¡Ana! Es una señal, ¡escuchadme! Y después dijo esa frase que aparece en el hadith: Allahumma arhamni, Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Oh Allah, ten misericordia de mí y de Muhammad y de nadie más. ¿Por qué creéis que dijo esto? Porque los demás, ¿cómo actuaron para con él? De forma violenta, muy mal. Y el profeta alayhi salatu salam se quedó tranquilo. ¿Le gustó lo que dijo? No, le dijo: hajjarta wasi'at, que significa: has comprimido algo muy grande. ¿A qué se refiere? A la rahma de Allah. La has comprimido para ti, para mí, pero la rahma de Allah, ¿para quién es? Para todo el mundo. Y entonces volvió a decir: oh Allah, ten misericordia de mí, de Muhammad alayhi salatu salam, y de toda la humanidad. Hay muchos beneficios, y volveremos después, en este incidente, en este hadith. El principal es la rahma que tuvo, la misericordia que tuvo con una persona que era ignorante. Era un ignorante, no sabía que ahí no se podía hacer eso, y aún así tuvo mucha rahma con él. El hadith que tenemos en Bukhari o Muslim, además está en Kutub al-Sitta. Cuando decimos Kutub al-Sitta, los 6 libros más importantes de hadith, no hace falta nombrarlos todos, decimos Hadith fi Kutub al-Sitta. ¿Alguien sabe decirme cuáles son los 6 libros más importantes de hadith? Que levante la mano y le regalamos el botellita de agua. Tfaddal. Ahsanta, muy bien, jazakallahu khairan. No te vas a hacer. Barakallahu fik. Pero tráeme otra a mí, corre. Jazakallahu khairan. Ese agua tiene un premio, mashallah. Bébela y saboreala, que tiene conocimiento, inshallah. Te la has ganado, bi'idhnillah. Hey, el incidente de Taif, lo que ocurrió en Taif. Vosotros sabéis que el profeta alayhi salatu salam fue desde Mecca hasta Taif. Taif es una ciudad subiendo
una cuesta muy grande, una carretera que sube una cuesta muy grande hasta llegar a un pueblo que está casi en una montaña llamado Ta'if. Ya podemos hacer más preguntas, ¿no? Ta'if. El que haya hecho el Hajj o la Umrah y haya visitado Ta'if sabe que está a unos 70 kilómetros. El profeta Ali Salatu Salam fue caminando. Venga, tenemos otra pregunta. Esta botellita, inshallah. Sí. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el sahabi que acompañó al profeta Ali Salatu Salam a ese viaje a Ta'if? Un sahabi que le acompañó. Fueron los dos solitos. Que levante la mano que quiera responder. Tfaddal, si puede. ¿Cómo? No. Ha dicho el 50%, pero no te puedo dar la mitad de la botella. El que tú has puesto como apellido es su nombre y te falta el apellido. ¿Cómo? Nada, parece que no. ¿Ah? Muy bien, Santa. Tú como has venido de Melilla conmigo no tienes agua. Se la regalamos a otra, inshallah. Se llamaba Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Entonces, cuando llegaron a Ta'if y solamente querían llamar a ese pueblo a la unicidad de Dios, invitarles a conocer su religión, presentarse como profeta de Dios. ¿Sabéis cómo les recibieron? A pedradas, les tiraron piedras, basura, al profeta de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Le tiraron basura, le hicieron sangrar, sangró Zayd ibn Haritha, les insultaron de los peores insultos. El profeta alayhi salatu salam fue el peor día de su vida. Él mismo narró que fue el peor día de toda su vida. De sus 63 años le dijo a su mujer, Ummuna Aisha radiyallahu anha, fue el peor día de mi vida, el día de Ta'if. Y Allah subhanahu wa ta'ala le mandó al ángel de las montañas, hadithun sahih. Y el ángel de las montañas se presentó al profeta alayhi salatu salam y le dijo, ya Muhammad, Allah me ha mandado para pedirte que si quieres, el pueblo de Ta'if lo destruya por completo. Porque el pueblo estaba, según el hadith, entre al-Ahsabain, dos colinas o dos mesetas. Si tú me das la orden, el pueblo lo destruyo entero, subhanallah, lo aniquilo. ¿Y qué dijo el profeta alayhi salatu salam? No hagas eso, no quiero eso. Porque aunque todos hayan hecho esto, quizás de ellos en el futuro salga una persona que adore a Dios. ¿Cuál es el beneficio que sacamos aquí? ¿Qué harías tú si tú estuvieras en su lugar? ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué harías tú, hermana? ¿Cuál es el nivel de venganza y de rencor que sentirías si se te presentara esa oportunidad? Piensa y después entiende quién era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos. Subhanallah. Este era un profeta de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Estoy convencido de que cada persona querría por lo menos un poco de justicia por eso que le hicieron. Pero él no quiso nada, les perdonó a todos. Y hoy en día, Ta'if, los que hayan visitado Ta'if, ven que es una ciudad preciosa, maravillosa, donde se respira un aire que no se respira casi en ningún otro lugar del reino de Arabia Saudí, donde crecen flores que no crecen en ninguna parte de la tierra, y donde toda la ciudad es musulmana, y donde te reciben con alegría. Es una ciudad preciosa. Queridos hermanos, pasamos al punto número 2. El punto número 2 es la importancia, esto es un punto del fiqh o de usul, muy importante. La importancia de saber aplicar el dalil. ¿Sabéis lo que es el dalil? El argumento, la prueba. La importancia de saber aplicar el dalil. ¿Cuál es el adab de aplicar el dalil y de enseñar en situaciones diferentes? La da'wa, queridos hermanos, la da'wa, la prédica del Islam, es el conocimiento más la sabiduría. El conocimiento de los textos sagrados y la sabiduría a la hora de aplicarlos. Si tienes todo el conocimiento pero no tienes sabiduría, no va a ser efectiva. Y si tienes mucha sabiduría pero no tienes las herramientas o los textos sagrados, tampoco será efectiva. Pregunto para todos vosotros, ¿es lícito, es halal orinar dentro de la mezquita? No en los cuartos de baño, dentro de la musalla. ¿Dudáis? ¿Está prohibido? Está prohibido. Bien.
¿Es lícito escupir en la musalla en la mezquita? Está prohibido, ¿verdad? Las dos son dos prohibiciones. Aparentemente una es peor que la otra, ¿verdad? Bien. Si se me cae saliva, o tengo la necesidad de desprenderme de saliva, escupir, y algo de saliva cae en mi ropa, ¿puedo rezar con esa ropa? ¿Es najis esa ropa? ¿O esa saliva? ¿O es impura? ¿Puedo rezar con ella? Sí, totalmente. No hay ningún problema porque la saliva no es impura, ¿verdad? Bien, ahora fijaros en lo siguiente. ¿Os acordáis del hombre anterior que entró en la mezquita, orinó en la mezquita? Bien, el imam Ibn al-Mundir, en su Targhib, su libro de hadith, nos narra un hadith en el que el profeta, alayhi salatu salam, pasó por la mezquita y observó un escupinajo, ¿entendéis? Alguien escupió. Y dice el hadith que la cara se le descompuso. La cara se le descompuso, se enfadó muchísimo por eso. Y la pregunta es, ¿por qué se enfadó tanto al ver, esto lo trae el imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, como beneficios de estos hadith, ¿por qué se enfadó tanto cuando vio saliva, pero cuando vio a un hombre que había orinado en la mezquita, le trató con tanta rahma, no se molestó, permitió que continuara, habló con buenas palabras? Es un poco impactante, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es saber aplicar el delil. Los dos son haram, pero actuó de diferente manera en uno y otro. El que entró en la mezquita para orinar era un beduino del campo, era una persona que no tenía conocimiento, era una persona que nunca había escuchado durús, no se sentaba con el profeta, venía de las afueras, del desierto, no sabía, era ignorante. Pero el que había escupido era una persona que vivía en Medina, que formaba parte de la sociedad islámica, que escuchaba y veía al profeta alayhi salatu salam todos los días, y por eso se enfadó tanto. ¿Habéis entendido la diferencia? ¿Cómo extrapolamos esto a nuestra vida? Cuando veamos a algún musulmán o musulmana que comete algún pecado, tenemos que determinar si esta persona conoce que eso que ha hecho está prohibido o no. Y a partir de ahí, valorar cómo actuar con él, cómo hablarle, cómo dirigirnos a él. Si entrarle de la manera A o de la manera B. Siendo la manera A, no digo que sean dos formas, sino que es posible que la gente lo haga de esta manera. ¿Qué has hecho? Esto es haram, no te das vergüenza, tú eres un fasik, eres un corrupto, fuera de aquí. Muchas personas pueden hacer esto. Y esa persona no sabe que es haram esto. Pero enséñame, no lo sabía. Y que te acerques y te sientes con él, salam alaikum, mi hermano, ¿me permites por favor un minuto? Sí, por supuesto. Mira, me gustaría decirte que te he visto haciendo esto y lo otro. Yo creo, me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado, me gustaría que me enseñes, inshallah. Y hermano, ¿qué te parece? Es que te he visto haciendo esto, y no sé por dónde leí, y tú sabes que es haram, estás convencido de que es haram. Me gustaría saber si tú me puedes enseñar si eso está permitido o no está permitido. Y él se va a dar cuenta de que lo que ha hecho está prohibido, te va a dar las gracias, te va a decir, perdona hermano, lo he hecho sin querer o no lo sabía o ha sido sin intención. Y él mismo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque has venido con mahabba, has venido con cariño, has venido con una buena exhortación. Sin embargo, el otro ha cerrado el oído y no quiere saber nada de ti. No quiere saber nada de ti. Porque lo que no necesitamos ahora son personas que vengan a juzgarnos directamente sin conocer nuestro conocimiento, nuestra intención, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queridos hermanos, en el hadith anterior de la mezquita, el que orinó, se extrae un beneficio muy grande que es evitar el mal mayor. Es una regla de usul que es cometer un acto para evitar un mal mayor. Y el mal mayor hubiera sido que los sahaba le atacaban, que él ensuciaba toda la mezquita, corriendo y escapándose. Dejadlo y luego limpiad. Porque el profeta alayhi salatu salam, olvidé decirlo, que dijo traed un cubo de agua y limpiadlo. Traed un cubo de agua, limpiadlo y luego habló con él. Espero que inshallah haya quedado este punto porque es muy, muy, muy importante. Nosotros muchas veces fallamos en esto. Tenemos el dalil y lo soltamos en cualquier momento. Tenemos el dalil de lo que ha dicho el Sheikh Fulán o lo que ha dicho el Imam Fulán, que es algo correcto, que tenemos que aplicar, o este hadith dice esto, o esta ley ya dice lo otro, y vemos una persona cometiendo un fallo, lo soltamos en ese momento sin ver cuál es el contexto de esa persona, por qué lo ha hecho, cuál es su situación, cuál es su intención, cuál es el motivo por el que lo ha hecho.
cuál es su excusa para hacerlo. Y este es un error muy grande. Por ejemplo, vamos a una janaza, un entierro, y vemos a personas que están en el entierro cometiendo actos reprobables o cometiendo innovaciones. Tú no puedes, en ese momento, por ejemplo, ves a una mujer que se ha muerto su esposo, el hombre de su vida, su amor, la mitad de su corazón, el hombre con el que ha vivido toda su vida, acaba de fallecer, acaba de morir, y está desolada, llorando, gritando, ha perdido la paciencia, ha perdido el control. Y tú te acercas a ella y le dices, haram esto, ¿qué estás haciendo? Tú no puedes llorar por haber muerto una persona, que el profeta dijo esto y esto y esto y esto, está siendo torturado en la tumba por esto, por lo otro. ¿Cómo crees que esa mujer va a reaccionar ante esta exhortación? Esa mujer, su estado psicológico no está para aceptar consejos en ese momento, ¿entendéis? Está para que tengas rahma. Cuando pase el tiempo, cuando haya pasado esa situación, entonces aconséjala y enséñala. Hay un hadith del profeta alayhi salatu salam, hadith que es un hadith sahih, está en Bukhari. Y el profeta alayhi salatu salam vio a una mujer llorando. Subhanallah, es el mismo caso. En una tumba había fallecido su esposo y estaba llorando en esa tumba, llorando. Y el profeta alayhi salatu salam pasó delante de ella, la saludó y le dijo, teme a Allah y ten paciencia. Fíjate, teme a Allah y ten paciencia. ¿Sabéis lo que le dijo la mujer? Déjame tranquila. Tú no sabes lo que estoy sufriendo yo. Tú no sabes lo que tengo en mi corazón. Déjame con mis problemas. Porque ella no sabía quién era el profeta alayhi salatu salam, no le conocía. Entonces un hombre o una mujer, alguien vino y le dijo, ¿acaso no sabes quién es ese hombre? Es el profeta Muhammad alayhi salatu salam. La mujer empezó a llorar, uy, ¿qué he hecho? Y fue corriendo a la casa del profeta alayhi salatu salam a pedirle perdón por lo que había hecho, que no le había reconocido, y el profeta alayhi salatu salam le dijo, la paciencia es en el momento del impacto. La paciencia es en el momento del impacto. Inna Allah ma'as sabirin. Allah está con los pacientes, pero en el momento en que cae esa dificultad sobre ti, en el momento que cae esa desgracia sobre ti, ahí es donde se demuestra la paciencia. Si lloras durante días, te lamentas y al cabo de una semana dices, bueno, voy a tener paciencia, venga. No, eso no es de lo que estamos hablando. Por eso dijo, la paciencia es en el momento del impacto, cuando cae sobre ti esa desgracia. Punto número 3. ¿Cuál ha sido el punto número 1? La rahma. El punto número 2. Excelente. Utilizar el dalil en su contexto. Yo no lo habría dicho mejor. Mashallah. Punto número 3. No ser un bolígrafo rojo. A ver cómo coméis esto. ¿De qué pensáis que va este título? No seáis un bolígrafo rojo. Corregir, ¿verdad? No hay que juzgar directa e impulsivamente a la gente, no estar todo el día, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Paciencia, tranquilidad. Y eso sobre todo va para los padres. ¿Podrían, por favor, volvemos a lo de levantar las manos? Ayer a alguno le salió agujeta de levantar tanto la mano. ¿Podéis levantar la mano los que sean padres y madres aquí, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, más o menos 10. Tú cásate primero y después tendrás eso. Está ahí. No ser un bolígrafo rojo. Es importante educar marrat, de vez en cuando. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nos dijo, el profeta alayhi salatu salam nos daba charlas de vez en cuando. Nos daba charlas de vez en cuando. Subhanallah. No siempre. Marrat. Así que si estás hablando con la gente, como es mi caso, así que el consejo va para mí directamente, si estás hablando con la gente y ves que la gente empieza a estirarse, a bostezar, a mirar hacia abajo y a coger los teléfonos móviles, para de hablar porque sus corazones no están contigo. Esta es la sunna. Ahora el que está con el teléfono ha hecho así rápido y lo ha guardado. Podéis hacer lo que queráis mientras un mínimo de personas atiendan. Inshallah, seguimos. Es muy importante no ser un bolígrafo rojo. Había en la Meca un hombre llamado Ubayd, ahora todos me estáis mirando, mashallah. Un hombre llamado Ubayd en la Meca, que era muy expresivo, llegaba a los corazones de la gente, era tan bueno que el propio Abdullah ibn Umar, el hijo de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, lloraba con sus durús y con sus exhortaciones. Pero tenía un defecto, y era que se extendía mucho en sus durús.
se extendía mucho en sus clases, en sus charlas, en sus khutbah. Y un día nuestra madre Ummuna Aisha le dijo, cuando hables a la gente, no te extiendas mucho, acorta y ten cuidado con aburrir a la gente, porque las últimas palabras hacen olvidar las primeras. Es muy importante esto. Intentaré aplicarlo, inshallah. Pero es que hemos empezado tarde y necesito terminar el dars también. No me quiero contradecir. El profeta alayhi salatu salam utilizaba lo que se conoce como jawami'un kalim. Palabras muy cortitas, muy cortitas, pero con mucho significado. Por ejemplo, hadices cortitos como al-hajj wa Arafah. 2 palabras. Al-hajj, Arafah. ¿Qué significa? Que lo más importante del hajj es la estación de Arafah porque las duas son respondidas y puedes escribir un libro. También, por ejemplo, ad-dinu nasiha. Subhanallah. 2 palabras. O también innamal ghina ghina an-nafs. La verdadera complacencia es la complacencia del espíritu, del corazón, estar complacido, etcétera, etcétera, etcétera. Era breve. El Nabi alayhi salatu salam era breve. Los sahaba decían que las khutbas del profeta se podían contar sus palabras. Se podían contar sus palabras. Por eso no hay que aburrir a la gente y no hay, por eso preguntaba lo de los padres y madres, no hay que dar sermones diarios a los hijos. No hay que dar sermones diarios. Siéntate ahí y le sueltas una khutba de media hora y el niño mirándote así y esperando que va a empezar su serie favorita o sus dibujos, o sus amigos le están esperando para echar un partido. Wallah que esto es lo mejor, poco a poco. Así, cuando sea el momento de recibir ese dars, lo va a recibir con cariño, lo va a recibir con atención, con exhortación. No es lo mismo, incluso te puedes llegar a hartar de tu plato favorito. Profesor Si Muhammad Aisa García, es un honor que esté con nosotros, nuestro profesor, como conocéis. ¿Podría decirnos, porque eres argentino y eres el único aquí externo, van todas para ti, cuál es tu plato favorito? ¿Tajín? ¿El tajín? Muy bien, vale. Bien. Es un plato favorito, por lo tanto, aquí en Barcelona, los hermanos lo habéis escuchado. A ver si antes de marcharse se come un buen tajín de ternera. Los de Ceuta, preparadlo, inshallah, cuando llegue en 2 días. Pero, aunque este sea tu plato favorito, estimado profesor, ¿no crees que si todos los días te ponen el mismo plato favorito, llegará un momento en que lo aborrezcas? Bien. Bien. Es lo que dijo él, que ibas a decir un asado argentino, pero al final ha salido la verdadera patria y has dicho el asado argentino. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos y hermanas? Marras, de vez en cuando. Punto número 4. ¿Cuál era el punto número 1? Rahma. 2. Delil. 3. No ser un bolígrafo rojo. Cuando escuchéis bolígrafos rojos vais a acordar, inshallah. Número 4. Mi punto favorito de todos los que voy a traer hoy. Mi punto favorito, el que más amo de todos estos puntos que voy a traer hoy. ¿Sabéis cómo se titula? Embellecer las acciones. Embellecer las acciones. ¿Cómo voy a embellecer las acciones? No puedo peinarla, no puedo perfumar las acciones. Vais a ver realmente cómo un musulmán puede embellecer las acciones. ¿Sabéis que el profeta alayhi salatu salam dijo en un hadith auténtico? Inna Allahu jamil wa yuhibbu al-jamal. Allah es bello y ama la belleza. Pero no significa este hadith que Allah ama a esa persona que viste bien, elegante, con ropa cara, que se perfuma, que utiliza los mejores cosméticos, que tiene la ropa más elegante, los mejores zapatos. No. Allah no se refiere a esto. Esto es bueno, pero no se refiere principalmente a esto. Vamos, cuando termine el punto 4, vais a entender lo que significa embellecer las acciones y por qué todo musulmán debe embellecer las acciones. Y vais a ver personificada la escuela profética en algunas personas que llegaron a extender esta belleza en sus acciones de tal manera que no tienen parangón y no tienen comparación en la historia de la humanidad. Mirad, ¿cómo podemos embellecer nuestras acciones? Tenemos que primero embellecer nuestro corazón con nuestras intenciones. Debemos embellecer nuestra lengua cuando hablemos de la gente o simplemente cuando hablemos, cuando pronunciemos una palabra. Debemos embellecer nuestros salat. Cuando vamos a empezar nuestra oración, debemos hacerla de la mejor manera, embellecerla para Allah subhanahu wa ta'ala, no correr y picar como los pollos, como dice el hadith, levantarse y agacharse de forma rápida.
Debemos embellecer nuestra qira'a, nuestra recitación del Corán. Debemos embellecer nuestros modales para con la gente, sean musulmanes o no, perfeccionarlos. El Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, en la enciclopedia Siyar A'lam al-Nubala, nos narra un incidente de Rabi'a Turra'i, que era un estudiante de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Tenía muchos estudiantes y un pobre ciego siempre venía a su casa a pedir comida. Y el sheikh se levantaba, paraba la clase y le daba comida a este pobre ciego. Pero siempre hacía lo mismo, y esto lo narra el Imam al-Dhahabi de uno de los alumnos de Rabi'a Turra'i, rahimahullah ta'ala. Cuando tomaba el plato con la comida, siempre le ponía una florecita. Al plato le ponía una florecita y se la entregaba al pobre. ¿Que cómo era? ¿Qué problema tenía el pobre? Era ciego. Y uno de sus alumnos le dijo, no entendemos tu proceder. Todos sabemos que ese hombre es ciego. Ese hombre no ve y no va a valorar ese detalle tan bonito que has tenido de poner y adornar y embellecer ese plato para ese pobre. Y el sheikh respondió lo que todos estáis pensando. Ese hombre pobre no lo ve, pero Allah subhanahu wa ta'ala sí lo ve. Y lo hago para embellecer mis acciones, para que esa acción sea bella, para que Allah me la valore más. Voy a traer dos ejemplos para que veáis lo que es embellecer las acciones y vais a entender por qué es algo muy, muy, muy duro y muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer. Pero el que lo haga ha elegido el camino correcto. El primer incidente que os quiero traer, los dos tienen que ver con el matrimonio. Los dos tienen que ver con las relaciones matrimoniales y el esfuerzo que llegaron a hacer dos personas de épocas diferentes para embellecer sus acciones. El primero lo trae el Imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, en su libro Sayyid al-Tarikh, en la página 635-636. Nos dice que una vez uno de los Salafus Saleh, uno de los primeros musulmanes, se llamaba Abu Uthman al-Nisapuri. Abu Uthman al-Nisapuri, rahimahullah, Allah esté complacido con él. Sus alumnos le preguntaron, ya Sheikh, ¿cuál es el acto por el que tú crees que Allah te perdonará? El mejor acto que has hecho en tu vida, si tuvieras que pensar. Sheikh estuvo pensando durante un rato y empezó a mencionar algo de su vida. Dijo, una vez una mujer se acercó a mí. Una vez una mujer se acercó a mí y se ofreció en matrimonio. Esa mujer se ofreció en matrimonio. Y no la veía porque su rostro estaba cubierto, por alguna razón u otra. Y yo pregunté a su familia, era una familia muy pobre. Y además, ella era huérfana de madre. Decidí casarme con ella para hacer un buen acto. En la noche de bodas, cuando pude verla y estar con ella, observé tres cosas en ella que me disgustaron muchísimo. Observé tres cosas en ella que me disgustaron muchísimo. Lo primero es que era tuerta de un ojo. Era tuerta de un ojo. Un ojo lo tenía muy defectuoso. Lo segundo es que era coja. Caminaba con una cojera muy impactante, muy llamativa. Y lo tercero, tenía una deformidad en su cuerpo. Era tuerta, era coja y tenía una deformidad en su cuerpo. En el momento en que lo vi, me desagradó muchísimo. Pero hice el mayor esfuerzo de mi vida y la traté como la mujer más bella que existía sobre esta tierra. La amaba y la quería, y ella llegó a pensar que era la mujer más bella que había en la tierra. Cuando ella me decía, quédate en casa conmigo y no salgas a dar las lecciones, me quedaba con ella. Le decía las mejores palabras, la alababa y la ayudaba en todo lo que me pedía. Ella llegó a la conclusión de que no había mejor mujer sobre la tierra que ella, pero la realidad es que ardía en mi corazón un odio hacia ella que no os podéis imaginar. La odiaba, decía él, la odiaba realmente porque no sentía más que repugnancia por ella, pero ella pensaba que la amaba más que ninguna otra mujer en el mundo. Estuve con ella así durante 15 años. Durante 15 años estuve con ella, amándola, queriéndola, respetándola, ensalzándola como ningún esposo hizo con ninguna mujer en su época. E hice todo esto para no dañar su corazón. Hice todo esto para no dañar su corazón. Y esto es por lo que espero que Allah me perdone el día del juicio final. ¿No pensáis que esto es embellecer la acción? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto, hermanos y hermanas? Pues el siguiente incidente es más fuerte todavía.
más fuerte. Lo trae el imam Ibn al-Qayyim. El imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, en su libro Madarij as-Salikin, en el tomo 2, página 236, dice Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que una vez un hombre se casó, era un hombre muy conocido en su localidad, y amaba profundamente a su mujer, y ella le amaba profundamente. El respeto y el amor que se sentían mutuamente era algo sobrenatural. Y un día su esposa contrajo una enfermedad llamada lepra. En otras narraciones habla de viruela. El caso es que era una enfermedad que atacaba directamente la piel de la mujer. Se le caían trocitos de piel, la piel se le ponía al rojo vivo y desprendía un olor muy desagradable, desde la cabeza hasta los pies. Subhanallah, cuando esa mujer contrajo esa enfermedad, la prueba que tenían que pasar, Allah le mandó otra prueba a este hombre y se quedó ciego. Fijaros cómo vivían. Durante 20 años vivía el hombre ciego y la mujer con esa enfermedad, y se querían, se respetaban mutuamente. A los 20 años, dice Ibn al-Qayyim, que murió la esposa. Esta mujer que tenía la enfermedad en la piel falleció. Y cuando fueron a enterrarla, subhanallah, los amigos y compañeros y vecinos de este hombre vieron que ya no andaba con un bastón, que andaba tranquilamente por todos sitios, y pensaron que Allah le había mandado un milagro a esta persona y le había devuelto la vista. Subhanallah, bushra, albricias, Allah te ha devuelto la vista, ¿cómo es? ¿Qué ha pasado? Y el hombre dijo, wallah, que yo nunca he sido ciego. Durante 20 años me he hecho pasar por ciego para evitar el disgusto de que mi mujer crea que yo le estoy viendo con esa enfermedad en la piel. Durante 20 años me hice pasar por ciego. Oscurecí mi vida para que mi mujer creyera que no estaba viendo su cuerpo y no sintiera ese malestar. ¿Veis cómo estas personas embellecían sus acciones? Con esto esperaban, con este sacrificio tan grande, esperaban la recompensa el día del juicio final. ¿Dónde ha quedado la situación de los esposos para con sus esposas hoy en día? ¿Por qué pensáis que ayer hacía tanto énfasis en el respeto hacia las mujeres? ¿Por qué pensáis que ayer exhortaba de una forma y otra al buen trato hacia las mujeres, de abolir de una vez por todas, tratar a las mujeres como si fueran de segunda clase en el Islam, o de denigrarlas? ¿Por qué condenamos ayer tantas veces la violencia de género? Fijaros estos hombres lo que hicieron por estas mujeres, por sus esposas. Y hoy vemos a personas que dicen que la violencia de género está permitida. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué digo esto? Porque estos hombres, aunque no son actos del profeta alayhi salatu salam directamente, estos hombres son la escuela profética. Han puesto en práctica la vida del profeta Muhammad, las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Creo que me quedan unos minutos, inshallah, para terminar. Sí, un poquito más, inshallah. El punto número 5. ¿Cuál era el punto número 1? Rahma. El punto número 2, Dalil. 3. Bien, bolígrafo rojo. 4. Excelente. Número 5, ser justo. Justicia, al-adl. El musulmán debe ser justo. Vamos a ver a qué nos referimos. Allah dice en el Corán, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ama. ¿Cómo se puede traducir el amru? Allah ama la buena exhortación, la buena conducta y la excelencia, o la justicia y la excelencia, se puede decir. Allah ama la justicia y la excelencia en todas las cosas. Que seamos justos y practiquemos la excelencia en todas las cosas. El musulmán debe ser justo en todo momento. Queridos hermanos, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, debido a un hadith que voy a narrar, explica. Primero digo el hadith. El hadith está en Bukhari y también está en Muslim. ¿Sabéis que el profeta alayhi salatu salam prohibió un tipo de pelado, de corte de pelo determinado? Se llama al-qa'z. Lo prohibió. ¿Sabéis cómo es este corte de pelo? Raparse una parte del pelo, de la cabeza, y dejar pelo en la otra. En Melilla, de donde soy yo, hacía tiempo era una moda esto, y todo el mundo iba por aquí, rapado, y por aquí. Le llamábamos la taza, el corte de pelo a la taza. No sé cómo lo llamáis en Barcelona, pero ¿os hacéis una idea? Bien, está prohibido esto en el Islam. Está prohibido. No puedes raparte una parte de la cabeza
y después una gran diferencia con otra parte de la cabeza. Pero ¿por qué no? El hadith lo explica. Porque hay que ser justos. Hay que ser justos. Pero ¿cómo me vas a decir que tengo que ser justo en relación a un corte de pelo? ¿Qué tiene que ver mi corte de pelo con ser justo? Soy justo con la gente. Vamos a verlo. Porque el profeta alayhi salatu salam y Allah subhanahu wa ta'ala nos han dicho que debemos ser justos en todas las cosas. Ibn al-Qayyim explica en este libro que escuchó a Ibn Taymiyyah en el libro Tuhfatul Mawdud, página 64, esto indica el amor absoluto de Allah y su mensajero por la justicia y la equidad. Allah ordena y exige la justicia en todas las cosas, incluso entre un ser humano y él mismo. ¿Qué significa esto? Significa que estás siendo injusto con tu propia cabeza. ¿Por qué? Porque una parte de la cabeza le está dando el sol y la otra parte de la cabeza está cubierta y está protegida. Fijaros hasta dónde llega la excelencia de la justicia en el ser humano. En otro hadith, para que entendáis esto mejor, hadith está en Ahmad y Abu Daud, Silsila Sahiha 837, el profeta alayhi salatu salam nos prohibió porque es haram que cuando nos sentemos o cuando nos tumbemos, pongamos medio cuerpo. ¿Veis cuando hay una pared y la sombra se refleja en el suelo? Está prohibido que te sientes y medio cuerpo tuyo le dé la sombra y a otro medio cuerpo tuyo no. El hadith dice, está prohibido, no hagáis esto. ¿Y por qué? ¿Quién me lo puede decir? Es lo mismo, doctor. No eres justo con tu cuerpo. Muy bien, exactamente. Porque no eres justo con tu cuerpo. ¿En qué sentido no eres justo con tu cuerpo? Una parte está en la sombrecita y la otra está en el solecito. Una parte está caliente, otra está fresquita. Hasta ahí, aunque muchas personas pueden pensar que esto es banal, que esto no tiene sentido, hasta ahí llega la justicia que exige el Islam. Y el profeta alayhi salatu salam dijo en otro hadith que está en Bukhari y Abu Daud que es haram, está prohibido caminar con un pie calzado y el otro descalzo. Dijo, o os ponéis el segundo calzado o os quitáis el otro y andáis descalzo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque un pie va a andar por la carretera o por el campo, por donde sea, y puede dañarse, y el otro está protegido. Hasta ahí llega la protección de la justicia de los musulmanes. Queridos hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que seamos justos, justos incluso cuando demos testimonio. Allah dice, sed justos, aunque tengáis que juzgar contra vosotros mismos, contra vuestra familia o contra vuestros familiares. Sed justos, aunque lo que tengáis que decir vaya en contra de vuestros familiares. Voy a ahorrar un poco de tiempo. Punto número 6. Estoicidad ante las adversidades. Sabía que me iban a preguntar. ¿Alguien sabe lo que significa ser estoico o la estoicidad? Vamos, mentes del futuro. ¿Ah? ¿Perdón? Ser valiente, va por ahí. Más que valiente, se acerca, puede tener un poco de acepción, pero ¿sí? Impasible, se puede arreglar un poco más. Estoico es más, sí, puede ser impasible, aguantar con estoicidad, soportar lo que te venga, ser impasible, como ha dicho nuestro querido hermano. Esto es lo que el musulmán debe ser impasible, no le debe afectar y debe aguantar el chaparrón que le venga. Vamos a ver cómo en el Islam se expresa esto. ¿Cómo era la palabra? Estoicidad. Es el sustantivo. El adjetivo ser estoico. Bien. ¿Alguien le había escuchado esta palabra? Bien, por lo menos si os vais del Congreso solamente habiendo aprendido esta palabra, ya hemos hecho algo. El siguiente incidente es un incidente que a mí me toca mucho el corazón y lo trae el imam Ibn Kathir, lo trae el imam al-Qurtubi en su tafsir, y es un hadith que está en Sahih Muslim. El profeta Muhammad alayhi salatu salam una noche, imaginaos conmigo esta situación. El profeta Muhammad alayhi salatu salam sale por la noche de su casa, una noche lluviosa, una noche de frío, una noche oscura. Sale de su casa y está caminando por las calles de Medina y se encuentra con Abu Bakr as-Siddiq de madrugada, de noche, todos duermen. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ya Abu Bakr, ¿qué haces a estas horas de la noche en la calle? Le dijo, oh mensajero de Allah,
he salido debido al hambre que siente en mi estómago. He salido a buscar algo de comida. ¿Qué le dijo el profeta alayhi salatu wassalam? Por Allah que yo he salido por la misma razón que tú. Fijaros, el mensajero de Dios, por la noche, lluvia, viento, los árboles moviéndose, salió a la calle para buscar algo de comida. Y Abu Bakr, el mejor hombre que pisó esta tierra después del profeta alayhi salatu wassalam, y los mensajeros, de acuerdo a los musulmanes, también. Están caminando y se encuentran a un tercero, a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ya Umar, ¿qué haces a esta hora de la noche? Oh mensajero de Allah, no podía soportar el hambre. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr y Umar, los tres, buscando algo de comer por la noche, cuando el mundo estaba en sus manos. En ese momento, un sahabi se presentó que se llamaba Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, era el sahabi que cuando el profeta alayhi salatu wasalam llegó a Medina, fue el que lo acogió en su casa. Durante 7 meses vivió en la casa de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. Pues este fue el que los vio por la noche, preguntó su situación y les invitó a su casa a comer. Los llevó a su casa de madrugada y cuando se sentaron y el profeta alayhi salatu wasalam comió un poquito para calmar ese dolor que sentía en su estómago, dijo una ley del Corán y dijo: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ¿Qué significa? Verdaderamente seremos juzgados por esta bendición, por este trocito de carne que hemos comido. Allah nos juzgará por esto que nos ha dado. Estaban pasando hambre. Y en otra riwaya exactamente dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُم مِّن بُيُوتِكُمُ الْجُوعَ فَلَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَبْتُمْ هَذَا فَهَذَا مِنَ النَّعِيمِ. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam, según este hadith auténtico: seréis cuestionados por esto, esta comida, el día del juicio. Salisteis de vuestras casas debido al hambre y no volvisteis hasta que comisteis esta comida. Y esta comida forma parte de al-na'im, de las bendiciones. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Allah nos preguntará por todas las bendiciones. En otro hadith, en otra riwaya, la bendición más pequeña, la más pequeña que nos ha dado Allah, la bendición más pequeña que nos ha dado Allah, la más pequeña, ¿sabéis cuál es? El aire que metemos en nuestros pulmones. Esa es la más pequeña. ¿Cómo somos de agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cómo agradecemos a Allah todo lo que tenemos? ¿Somos conscientes de que el día del juicio final seremos cuestionados, preguntados por todas estas grandes bendiciones que tenemos? Mirad a vuestro alrededor, ordenadores, micrófonos, tablets, gafas para ver mejor, agua, asientos, institutos que nos ceden sus instalaciones para dar conferencias, ropa, casa, salud, comida, familia, algunos coches, otros trabajo, otros dinero, otros vacaciones, otros lujos, otros extravagancias, otros se pueden permitir cualquier tipo de lujo económico. La pregunta es, que esto todo entra en un circulito, pero la pregunta que sacamos es: ¿cómo somos de agradecidos con nuestro Señor, con Dios, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos está dando? ¿Somos olvidadizos? ¿Rechazamos estas bendiciones? Y la pregunta es: quiero ser agradecido. ¿Cómo puedo ser agradecido? ¿Qué tengo que hacer para agradecer a Allah? ¿Decir gracias Dios, gracias Dios? No. Para agradecer a Allah debes cumplir todo lo que Allah te ha ordenado. Debes alejarte de todo lo que Allah te ha prohibido. En cuanto a cuestiones voluntarias, debes hacer todo lo que puedas para acercarte más a Allah. Porque en acciones voluntarias es como más nos acercamos a Allah subhanahu wa ta'ala. 5 minutos y termino, inshallah. 5 minutos y termino, inshallah. Siguiente punto es la buena reputación. La buena reputación. El musulmán tiene que tener una buena reputación. Debe ser conocido por su integridad y por su buena reputación. Debe ser conocido por sus buenos modales. Debe ser reconocido, vuelvo a decirlo, por su integridad moral, inquebrantable, irrompible, que no se venda por 2 o 3 monedas. Y si tiene que decir la verdad y va contra él o contra su familia, tiene que decirla y ser justo. Y si tiene que llamar la atención a su hermano o a su compañero o a su amigo o a su hermana, a su compañera, a su amiga, tiene que decírselo. Los quraishíes de Meca
odiaban al profeta alayhi salatu salam, querían matarle, querían expulsarle de sus tierras, le insultaban con los peores nombres. Se reunieron todos para buscarle fallos, para denunciarle ante la comunidad y a las diferentes delegaciones y comunidades que venían a Meca. Se reunieron los líderes de Quraysh y empezaron a decir uno, ¿podemos decir que es mentiroso? Dijeron, no, imposible, es Sadiqul Amin. Sadiqul Amin es una persona digna de confianza, todo el mundo sabe que es una persona íntegra. ¿Podemos decir que es Majnun, que es loco? No, es una persona amable, sabe estar. ¿Podemos decir que es Sahir, que es un brujo? No, para nada, es todo lo contrario. Kahin, ilusionista, no. Estuvieron mucho tiempo buscando fallos y no encontraban. Al final alguno le llamó Majnun y otro le llamó Sahir. Pero no encontraban debido a la integridad. La pregunta es, si las personas que tú no les caes bien, no voy a decir que te odian porque es muy fuerte, pero si las personas que quieren buscarte fallos, las personas que quieren hacerte daño, si se reunieran y empezaran a buscarte fallos, ¿cuántos fallos te encontrarían? ¿Cuántos defectos no se encontrarían? ¿Crees que ocurriría lo mismo que con el profeta, alayhi salatu wassalam, que dirían, es que no tiene nada malo, no hemos visto nunca? Pues eso es lo que debemos buscar. Que si nuestros peores enemigos se juntaran para buscarnos fallos, no encontraran ni uno. ¿Por qué? Porque nosotros no actuamos de ninguna forma. Y eso es lo que ocurre muchas veces, que mucha gente se junta para criticar a otras personas. Lo más fácil que es sentarme en una cafetería, pedirme un vasito de café, unas tostaditas y empezar a rajar de todo el mundo. Empezar a rajar de todo el mundo y no dejar a nadie. Esto es lo fácil. Esto es lo más fácil. Siguiente punto es cumplir tu palabra. El musulmán tiene que cumplir su palabra. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Oh creyentes, cumplid vuestros pactos, cumplid vuestra palabra. Si habéis dado una palabra, cumplidla. Si habéis prometido hacer algo, cumplidlo. Si habéis llegado a un acuerdo con alguien, cumplidlo. Si tenéis la nacionalidad española, cumplid la ley de este país, de nuestro país. Y no podéis decir, yo no. ¿Os acordáis del de ayer que decía que no me paro en el semáforo rojo porque es una ley secular? ¿Os acordáis? ¿Por qué? Porque no entendió esta ley. Le trajeron alguna ley que es وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Aquellos que no juzguen de acuerdo a las leyes de Allah son los incrédulos. Pero se olvidan de que hay otra ley que dice وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Y también ظَالِمُونَ. ¿Por qué coge solamente kafirun? ¿Por qué no ha cogido esta ley donde dice Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud? Cumplid vuestros pactos. Hay personas, es que, ¿lo cuento o no lo cuento? Lo cuento, venga. El profesor Isa García lo conoce porque le comento algunas de estas barbaridades. Y los hermanos de Melilla y los hermanos de Ceuta, que Allah les recompense que han venido conmigo, conocen esto. Existen personas cuyo radicalismo, fanatismo y extremismo ha llegado a tal límite que son de la opinión, de acuerdo a algunos textos absolutamente mal interpretados, que está permitido robarles a los no musulmanes. Dicen que está permitido robarles a los no musulmanes. Fijaros qué barbaridad ponen en práctica. ¿Cuál es el argumento que te traen? Estas personas, como argumento, te dicen que eso que le has robado a un no musulmán forma parte del ganima de un botín de guerra. Hasta ahí llegan. Pero estas personas se han olvidado que el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, cuando estaba en Meca, querían matarle, querían expulsarle. Y el ángel Jibril alayhi salam le reveló que esa noche iban a venir a intentar asesinarle a su casa. ¿Sabéis que mientras que los de Quraysh le odiaban y querían matarle, el profeta alayhi salatu wassalam actuaba como depositario de sus riquezas? La gente de Meca venía al profeta y le decía, este es todo mi dinero, te lo doy a ti para que me lo guardes, porque sé que tú nunca vas a tocar este dinero y me lo vas a guardar y va a estar en buen recaudo.
confiaban en él porque decían que era el Amin, Sadiqul Masduq. Y aún así querían matarle. ¿Veis la contradicción? Querían matarle, pero confiaban en él al 100%, porque era el más íntegro que había entre todos. Y cuando el profeta alayhi salatu salam supo que le iban a matar, se marchó, hizo el hijra, ¿hacia dónde? Hacia Medina. ¿Quién le acompañó? Abu Bakr, radiyallahu anhu. ¿Sabéis a quién dejó en su casa con todas las posesiones de todos los miembros de Quraysh, muchísimo dinero y cosas de valor? Ali ibn Abi Talib. ¿Y qué le dijo? Devuélvele a cada legítimo propietario todas y cada una de las cosas que me han dado. ¿Acaso si hubiera sido halal robarle a un no musulmán, no habría sido ese el momento perfecto para robar todo? No cogió ni un céntimo, ni un dinar. Devuélvele a cada dueño lo que le pertenece. Y él se marchó porque había una amenaza de muerte contra él. Sallallahu alayhi wa sallam. Por lo tanto, hay que ser justo, hay que ser íntegro y hay que cumplir la palabra. Además, una de las sifat del munafiq, una de las características del hipócrita, ¿cuál es? Cuando promete, no cumple. Cuando promete, no cumple. El musulmán debe ser un buen esposo. Hemos hablado antes del buen esposo que debe ser el musulmán. Y la mujer debe intentar ser una buena esposa. Y deben vivir en un matrimonio armonioso, el uno con el otro, apoyándose el uno al otro, sin oprimir el uno al otro, disfrutando de los mismos derechos y obligaciones el uno con el otro, intentando, por la voluntad de Dios, tener hijos y tener una buena descendencia piadosa, educarles de acuerdo a los valores de la sociedad en la que vivimos, así como, por supuesto, los valores islámicos de acuerdo a los cuales nos regimos. Existen tantos hadices acerca de la vida del profeta alayhi salatu salam. En un hadith auténtico es narrado que, de acuerdo al profeta alayhi salatu salam, decía el profeta alayhi salatu salam: khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. El mejor de vosotros, khayrukum, el mejor, el top, el mejor de vosotros es el que mejor trate a su familia, pero en el sentido de el que mejor trate a sus esposas, el que mejor trato dispense a su esposa, a su compañera. Y yo soy el mejor de todos vosotros para con sus esposas. Y además, este hadith que voy a contar es maravilloso. Lo trae el imam Abu Dawud de Aisha radiyallahu anha. El profeta Muhammad alayhi salatu salam discutió con su esposa Aisha radiyallahu anha, porque eran humanos. Discutió con ella y querían ver quién de los dos tenía razón y decidieron buscar a una persona que medie. Dijeron: ¿a quién buscamos? Y eligieron ¿a quién? ¿Alguien lo sabe? ¿A quién? ¿Al padre de quién? ¿Cómo se llamaba? Abu Bakr radiyallahu anhu. Llamaron a Abu Bakr para que mediara entre los dos. Y entonces dijo el profeta alayhi salatu salam: ¿quién va a empezar? Y dijo nuestra madre, Aisha, dijo, fijaros lo que dijo, que es una palabra que según la realidad no es correcta. Y dijo: empieza tú, pero di la verdad. Empieza tú, pero di la verdad. El padre, Abu Bakr radiyallahu anhu, se enfadó, no le gustó eso, se le cambió la cara. Y el profeta alayhi salatu salam vio que el ambiente estaba encaldeciéndose un poco, vio que no le gustaba lo que estaba pasando y le dijo: ya, Abu Bakr, no es esto para lo que te hemos traído. Por favor, abandona este lugar, déjanos a mi esposa y a mí, ya arreglaremos nuestros asuntos. Y él se marchó, se fue, y el profeta alayhi salatu salam fue a Aisha y la cogió, y según el hadith dijo: ¿has visto cómo te he defendido de tu padre? Subhanallah, es que bonito. ¿Has visto cómo te he defendido? Tu padre se había enfadado y yo estoy aquí para defenderte. Y empezaron a reírse, empezaron a dialogar, y pasó por la casa otra vez de nuevo Abu Bakr, y entró, ¿y qué dijo? Me hicisteis partícipe de vuestras tristezas, hacedme partícipe ahora de vuestra felicidad y de vuestras risas. Adentro entra Abu Bakr, se rieron a hablar sin ningún problema. ¿Cuántos hombres, cuando su mujer le dice algo que no le agrada, una frase que no le parece correcta, se vuelve loco? ¿Cuántos hombres son violentos? Y esto es contrario al Islam, contrario a las enseñanzas del Islam. ¿Cuántos hombres le levantan la mano a su esposa? Subhanallah. Esa mujer, hermano, escúchame, hermano, ¿me estáis escuchando, hermanos? Que levanten la mano los hermanos que sean solteros. Bien, muchos solteros. Escuchadme atentamente. Y los casados también. Mirad. El día que te enfades con tu esposa, porque llegará el día que te vas a enfadar. Creedme, algún día discutiréis por algo, aunque sea una nimiedad,
pero estaréis en desacuerdo en cualquier cosa. El día en que te enfades, para el carro un momento y recuerda, antes de volverte loco, antes de gritar, antes de ser injusto e insultar, y el día del juicio tendrás que ser juzgado por esa palabra, antes de maltratar psicológicamente, ni me atrevo a decir físicamente porque no creo que nadie aquí se le pase por la cabeza levantarle la mano a una mujer. Antes de cometer cualquier tipo de delitos como los que acabo de decir, para el carro un momento, para los hermanos casados. Y piensa durante un segundo, piensa hermano, el primer día que la viste por la calle o en cualquier lugar. El momento en que la viste y dijiste, subhanallah. El momento en que deseaste que esa mujer se convirtiera en tu esposa. El momento en que fuiste a tu familia y le dijiste, he visto a tal mujer y creo que me he enamorado. Creo que me quiero casar con ella. Piensa en el momento en que tu madre o tu familia fue a casa de esa mujer para pedirle la mano. Piensa en el momento en que se le dijo a esa mujer, este hombre ha venido a pedir tu mano, quiere casarse contigo. Y ella fue la única que tuvo en su mano decir sí o no. Y ella decidió pasar el resto de su vida contigo. Rechazó a todos los hombres que habitan en esta tierra para pasar toda su vida contigo. Te eligió a ti, solo a ti. Para amarte, para quererte, respetarte, darte hijos y formar una familia justa. Esa es la mujer con la que te levantas cada día y la última que ves cuando te vas a dormir cada noche. Esa. Piensa en todo esto y después verás como todo ese enfado se te va a ir. No vas a tener derecho ni ganas a gritar, ni a levantar la mano, ni a insultar, ni a hacer cualquier tipo de cosas de estas. Gracias. Queridos hermanos y estimadas hermanas, distinguidos invitados, wallah, que cuando te enfades y vayas a salir a la calle enfadado, porque es lo mejor que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer cuando te enfades, cuando tengas un calentón, esa rabieta, es levantarte y marcharte. Abandona ese sitio. No sigas en ese sitio. Y cuando te vayas y vayas a pegar un portazo en la puerta, que muchos lo pegan, piensa. ¿Estás seguro de que vas a volver a entrar por esa puerta? ¿Estás seguro de que vas a volver a tu esposa? ¿Vas a volver a verla alguna vez? ¿Estás seguro de que no te va a venir la muerte estando en la calle? ¿Estás seguro de que vas a seguir estando vivo? Puede que ese portazo sea lo último que hagas en esta vida. Y puede que no vuelvas a ver a esa esposa amada, o a esa madre amada, o a ese familiar amado en tu vida. Puede que sea lo último que hagas en esta tierra. No tiene sentido. Lo mejor es inclinarse siempre por la misericordia, inclinarse siempre por el amor, por la compasión y el mejor trato a esa mujer que en realidad es tu media naranja. Solteros, va a ser vuestra media naranja, va a ser la dulzura de vuestra vida, va a ser el elixir de vuestros ojos, va a ser la ilusión de vuestro corazón. Por lo tanto, no tiene sentido y no es justo que la maltratéis en ninguna de vuestras formas. Ha sido un placer estar con vosotros. Os quiero mucho por Allah. Barakallahu fikum. Pido a Allah que ponga baraka en esto, que recompense a la Asociación Juventud Multicultural Musulmana, a nuestro querido hermano presidente Tawqir, a nuestro querido hermano el doctor Suhaib, Hafidahullah Ta'ala, a todos, Farid, Rashid, Muhammad, a todos los hermanos de la entidad. No tengo palabras para expresar el amor, el cariño y el agradecimiento que tanto yo como los hermanos de Melilla, los hermanos de Ceuta y el profesor Si Muhammad Isa García, Hafidahullah Ta'ala, muestran para con vosotros. Si pusiéramos nuestro agradecimiento sobre la tierra se hundiría porque pesaría mucho y no es posible expresarlo con palabras. Deseamos poder devolveros este agradecimiento en Melilla o en Ceuta o en Colombia, aunque no os aconsejo que vayáis a Colombia. Si queréis, inshallah. Wallah, que a los hermanos, a las hermanas, a toda la organización, a todas las hermanas también de la hermana Sheima, masha'Allah, hayakumullah, barakallahu fikum. Estoy muy contento, nuevamente me voy muy feliz de Barcelona. Espero seguir siendo invitado en el futuro para volver a estar con vosotros. Pido a Allah que os recompense, pido a Allah que os dé el Jannatul Firdaus al-A'la y pido a Allah que recordéis todos estos beneficios que hemos estado viendo estos días aquí. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.